pero Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra predicación y nuestra fe. Pero gloria a Dios porque Jesucristo resucitó. Y esa es verdaderamente la victoria más grande. Y esa victoria el Señor Jesucristo también nos la ha trasladado a nosotros. El que estuvo muerto y vivió. Todavía un poco, vemos unos versículos así que van a ayudarnos a probar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros la entendemos bien y la sabemos bien, pero en este caso no era así. Juan capítulo 14, versículo 19 dice, todavía un poco, les dijo el Señor a sus discípulos, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también, ¿qué? Viviréis. Le dice el Señor Jesús a sus discípulos, voy a estar un poco de tiempo con ustedes todavía. Pero yo me voy a ir. Me van a matar y yo voy a resucitar. Y si yo resucito, vosotros también, ustedes también van a resucitar. Cada uno de los que estamos aquí nos debemos de considerar discípulos de Jesucristo. Usted debe ser un discípulo de Jesucristo. Y usted debe saber que usted va a morir físicamente. Pero también debe de saber de que usted va a resucitar un día. ¿Cuántos quieren morirse ya y resucitar? Bueno, pocos, ¿verdad? Pero esa es una gran verdad bíblica que los creyentes, los hijos de Dios, los discípulos de Él, tenemos que morir físicamente, excepto si el Señor viniera antes y trasladara a la iglesia hacia el cielo. Pero si eso no ocurre y tenemos vida y viene la muerte, vamos a morir físicamente. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Habla de la vida eterna que tendremos con el Señor Jesús. Vida eterna. Aquí está Juan, aquí está Julio y aquí está Lucas. Jovencitos que también van a ser bautizados y han creído en el Señor. Un día aquí predicando y ellos tres pasaron a aceptar. Un día lo hicieron acá, que yo estaba predicando. Esa es la obra de Dios. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Quién es ese? Es Jesucristo. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Nadie muere, ni creyente ni no creyente, no muere sin que Jesucristo le quite llave a la muerte. Nadie muere si el Señor Jesús no lo permite. Así que si usted está aquí en esta mañana y no ha muerto, es porque Dios es Cristo, no ha querido que usted muera. Por eso alabe al Señor Jesucristo.
Porque está contento por vivir, ¿verdad que sí? Muy bien, pues entonces alabe al Señor y dígale: Cristo, gracias porque no has permitido que yo muera. Y Él permite algo. Si no permite la muerte es por algo. Del Hades, dice la muerte, las llaves de la muerte y del Hades. No ha ido al sepulcro todavía. Segunda Timoteo 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a ¿qué? A mi evangelio. El evangelio de Jesucristo da vida eterna. El apóstol Pablo dice que Jesucristo, el evangelio de Jesucristo es poder. Y el poder de Jesús se manifiesta dando vida, vida eterna a todo aquel que cree en el Señor Jesús. Los veo muy apáticos. ¿Por qué no alaban al Señor? Si quiere ponerse de pie y brincar, brinque. Todo creyente que vive hoy puede morir físicamente, pero no espiritualmente. Pero resucitaremos para vida eterna. No importa el sufrimiento que estemos pasando en la vida presente. Dios está con nosotros en medio del sufrimiento que usted tenga, que esté pasando. Allí está el Señor con usted. Yo pasé 10 días encarcelado en un cuarto, que ni a la puerta podía salir. Pero no sé cómo lo hice. No sé cómo pasé eso. Porque yo soy un hombre que no me gusta estar aquí quieto. Solo sé que el Señor me dio la capacidad. El Señor estuvo ahí conmigo. El Señor me dio la capacidad. Porque fue horrible, horrible. Pero el Señor me dio la capacidad. Y el Señor le da capacidad a cada uno de nosotros en cualquiera que sea el sufrimiento. Ahí está la hermana Esther. No dormía, estaba directa. Pero ya sí duerme, ¿verdad? Ya le dijimos, le recetamos una medicina y la compró y ya está bien. Qué bueno. Muy bien. Ya vimos la dedicatoria. Ahora pasemos a ver, en segundo lugar, la descripción del Señor. ¿Cómo se describe el Señor? Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. 2:1. Cristo es el eterno soberano, el Señor de señores y Rey de reyes. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se duerman, diga amén. Póngase de pie si usted tiene sueño. 2:2. Cristo el vencedor. El vencedor de la muerte, el que resucitó de entre los muertos, el que nos da vida, victoria sobre la muerte. Usted y yo tenemos victoria sobre la muerte, hermanos, porque Jesucristo venció. 1 Corintios 15, 51, 52 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los creyentes que seamos llevados al cielo, vamos a ser transformados. Desdichadamente ahí ya no vamos a comer tamales. Ya no vamos a poder comer tamales. Porque tenemos un cuerpo ya transformado. Un cuerpo semejante al cuerpo del Señor Jesús. Vamos a ser levantados y transformados y ya no podremos pecar, ni hacer nada malo, ni comer nada malo, porque
tenemos una transformación completa. Eso gozamos, pero todos, dice, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, sin ningún pecado. Lo que corrompe la vida del hombre es el pecado. Y el hombre está más corrompido que un tecomate cuando se pone a corromperse. Corrompido por el pecado. Horrible, horrible. Y por eso damos gracias a Dios por los jovencitos que se van a bautizar, porque todavía no están muy corrompidos. Y ojalá que no se corrompan jamás. Hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. Y damos gracias a Dios por la juventud que, mire, aquí no tenemos una juventud tan corrompida. Tan corrompidas, aunque, bueno, no lo sé yo, pero los veo bastante sanos, ¿verdad? Los veo bastante sanos, no sé cómo estarán, ya los voy a examinar, pero se ven bastante bien. El pecado corrompe, y nosotros seremos transformados. Dice luego el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que nos da la gloria. A Él sea la gloria y la majestad del imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. Él nos da la victoria sobre la muerte física. Nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar para vida eterna, para estar con el Señor por toda la eternidad. El Evangelio se resume en dos palabras: la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. En eso Pablo resume en lo que es en sí el Evangelio. Y nosotros hemos sido rescatados de la muerte eterna porque resucitaremos para vida eterna con el Señor. Qué bonito cuando todos esos sepulcros donde han quedado los hijos de Dios se abran cuando el Señor venga y lleve a su iglesia. Qué victoria más grande, qué maravilloso será. Así que, hermanos, ya vimos dos cosas. Vimos la dedicatoria y vimos la descripción del Señor. Pasemos al 3. La aprobación del Señor. 2:9. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 9. Dice la palabra: yo conozco tus obras. Está hablando de la iglesia de Esmirna. Y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, le dice el Señor. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El Señor se identifica con el sufrimiento de aquella pequeña congregación y declara que conoce su pobreza y las tribulaciones de la iglesia de Esmirna. Este es un conocimiento divino. El Señor lo conoce todo. El Señor conoce esta iglesia, esta congregación, o a ustedes. El Señor los conoce a ustedes, tal como ustedes son. Desde la uña del dedo chiquito hasta la coronilla de la cabeza, el Señor les conoce a ustedes tal como son.
Si son pobres espiritualmente, el Señor lo sabe. Si son ricos espiritualmente, también el Señor lo sabe. Si usted es un desobediente, el Señor lo sabe. Si usted es un obediente, el Señor lo sabe. Si usted viene solo el domingo por la mañana, el Señor lo sabe. Si no vuelve a venir, el Señor lo sabe. Si usted hace lo que es bueno, el Señor lo sabe. Si no hace lo que... el Señor lo sabe. Él lo sabe todo. Él tiene un conocimiento divino porque Él es Dios. Él es Dios. Él conoce a cada uno tal como somos. Hay 4 cosas o 5 cosas que podemos rescatar de eso. 3.1. Hacer el Señor, las tribulaciones y las pruebas en el cristiano tienen varios propósitos en la vida. 3.1. Hacer que los buenos cristianos sean mejores. ¿Es usted un buen cristiano? Si usted es un buen cristiano, las tribulaciones a usted le hacen que sea un mejor cristiano. Ese es el propósito de la tribulación que usted te va a estar pasando, de la pobreza que usted tenga. 2. Las pruebas o las tribulaciones al cristiano le ayudan a disciplinar a cristianos que se han apartado del Evangelio. También trae disciplinas. 3.3. Manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. 3.4. Dar al cristiano la oportunidad de tener comunión con el sufrimiento de Cristo. Si usted sufre por causa del Evangelio, si usted sufre por causa de Jesucristo, eso a usted le trae bendiciones. 3.5. Derrotar a Satanás en su propio juego, a pesar de ser pobre materialmente. Los hermanos de Esmirna eran ricos espiritualmente. Pero tú eres rico, le dice el Señor. Eran pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. Estos eran los hermanos de la iglesia de Esmirna. Tenían pobreza material, pero tenían riqueza espiritual. ¿Qué es lo que vale más en la vida? Lo espiritual, no es lo material. Porque lo material se acaba, se termina. Pero lo espiritual permanece para siempre. Desdichadamente, a veces el cristianismo es pobre materialmente y es pobre espiritualmente. Esa es la peor desgracia de un evangélico. Pero la mayor riqueza de un evangélico es que aunque sea pobre materialmente, pero es rico espiritualmente. Eso es lo que vale la pena. Eso es lo que vale la pena. Ser rico espiritualmente. La iglesia de Esmirna era pobre materialmente, pero era rica espiritualmente. Y eso es lo que los creyentes debemos de anhelar por todos los medios y buscar. Que seamos ricos espirituales, aunque no ande con suegras allí en la bolsa, no ande con coras allí en la bolsa, aunque no ande sin nada,
pero usted es rico espiritualmente. Eso es lo que vale la pena delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque si usted es rico espiritualmente, quien se va a encargar de usted es Dios, de todas sus necesidades. Él le va a suplir para todo lo que usted tiene. No es porque usted tenga un buen trabajo, que usted tenga esto y lo otro, no. Lo que vale la pena es ser rico espiritualmente delante de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Santiago 2:5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Mire lo que dice Santiago. Santiago, inspirado por el Espíritu Santo: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué es usted? Le pregunto, pregúntese usted a sí mismo: ¿soy rico espiritualmente? ¿O es usted pobre espiritualmente? ¿Cómo está viviendo la vida cristiana? ¿Cómo vive la vida cristiana? ¿Pobre espiritualmente o rico espiritualmente? No cantan, no oran, no evangelizan, no comparten con nada, con nadie lo que el Señor les da. Ni siquiera quieren subir a la plataforma acá. Pobreza. Y tal vez dice que es rico materialmente y no tiene nada. Solo el decir le toca. No, no es así. Vea lo que dice también 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así deben de ser los cristianos, ricos espiritualmente. Pero repito, qué tremendo es ser pobre materialmente y pobre espiritualmente. Es una desgracia. Pero el buen creyente debe de anhelar y buscar por todos los medios ser rico espiritualmente, aunque no tenga dolores. Eso quiere el Señor. ¿Verdad que sí? Eso es. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Blasfemia puede significar calumnia o vituperios. Los judíos eran calumniadores de los cristianos de la iglesia de Esmirna. Se dicen ser judíos, no eran judíos, de la descendencia de Abraham. Juan llama a estos sinagogas de Satanás, o sea, un lugar en donde se reunían los críticos, adversarios del cristianismo de la iglesia de Esmirna. ¿Hay gente criticona aquí? ¿Hay creyentes criticones? ¿Los hay o no los hay? Si eso es así, usted es sinagoga de Satanás.
sinagoga de Satanás. Si usted se dedica a criticar a otro cristiano, eso se llama sinagoga de Satanás. Si usted agarra la Biblia y le dice, mira hermano, aquí estás mal, mira esto no está correcto, mira lo que dice la Biblia, esa no es crítica. Usted lo está confrontando con la palabra. Pero sin la palabra usted se pone a bla, 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 bla de otro hermano, lo está calumniando y se convierte en sinagoga de Satanás. Esto hacían los que eran prosélitos, no eran verdaderamente judíos, pero criticaban a los cristianos de Éfeso. Estamos terminando. La exhortación. Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada, les dice el Señor a los hermanos de la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo os daré la corona de la vida. Mire qué bonito lo que les dice el Señor. No teman por nada. No tengan ningún temor, le está diciendo el Señor a los hermanos de la iglesia de Esmirna. Y se los dice también a los hermanos de la iglesia de Getsemaní. No teman por nada. Algunos de ustedes van a ser encarcelados por 10 días. No le tengan temor a la cárcel. Si les toca ir a la cárcel por causa del Evangelio y por causa de Jesucristo, por causa mía, dice el Señor, no tengan ningún temor. Eso ya va a pasar. Eso ya va a pasar. No teman. Si van a ir a la cárcel por 10 días, eso no es nada. Para que seáis probados, si tendréis tribulaciones, dice por 10 días. Las tribulaciones que se dan es lo que se sufre por la causa del Evangelio. Por la causa de Jesucristo hay tribulaciones, se sufre. Y en el continente americano casi eso no se da. Por eso es que nos volvemos tan fríos los creyentes. Pero allá, al otro lado del mundo, allá sí está muriendo gente por el Evangelio. Está muriendo gente por el Evangelio, por declararse evangélicos. Terrible. Y el Señor les dice a los hermanos de Esmirna que no tengan temor. El Señor exhorta a los creyentes a no tener temor, a pesar de los sufrimientos que habrá de padecer, pues Él nunca se aparta su rostro de los suyos. Hay que servir, hay que dar testimonio de Cristo y del Evangelio. Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si no hemos padecido nada por causa del Evangelio y por Cristo, digámosle al Señor, mándame la persecución, Señor. Mándame el sufrimiento, Señor. Mándame la tribulación, Señor, porque hasta aquí no he padecido nada por causa del Evangelio y por causa tuya, Señor. Envíame la tribulación, Señor. Ore así, dígale así al Señor. ¿Cree que lo puede hacer? ¿Por qué no lo va a hacer? Porque si usted lo hace y sufre por eso, usted va, es bienaventurado, es feliz, es dichoso y el Señor lo va a engrandecer y usted va a ser un mejor creyente. Porque si no, no va a pasar del mismo grado.
Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros, dice, en la cárcel. El diablo es el adversario de los creyentes. Es el enemigo de Dios. Y hace uso de sus recursos para afectar a los creyentes e hijos de Dios. Para que seáis probados, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego. Pero Dios estuvo con los cristianos de Esmirna y está con vosotros hoy. Amén. Amén. Pégale un coscorrón al que se está durmiendo. El Señor está con usted. Si usted sufre por causa del Evangelio, el Señor está aquí con usted, hermano. Saludos, hermano, decía, venga allá. Lo sabía. Si usted sufre por causa del Evangelio y por causa de Jesucristo, el Señor está con usted. Y el Señor está con nosotros. Al terminar nos vamos con el hermano Chicas y la hermana a visitar un pastor por allá lejos. Vamos a ir a ver cómo está ese pastor. Así que hay que hacer algo, hay que decir por la obra del Señor. Entonces, hermanos, el Señor se refiere a cuando dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor se refiere a un galardón o premio que el Señor dará. La corona de vida no es la vida misma. Recordemos que la vida eterna es un regalo de Dios y que se recibe mediante la fe en Jesucristo. No se compra, se regala. Corona de la vida es un galardón que Dios da a los creyentes fieles que sufren, que están dispuestos a sufrir por el Evangelio y por Jesucristo. La vida eterna es un regalo de Dios. San Juan 6:47 dice, de cierto es cierto digo, el que cree en mí, dijo el Señor Jesús, tiene vida eterna. Léalo allí. ¿Qué dice? Una voz. De cierto digo, el que cree en mí, tiene ¿qué? Vida eterna. Usted tiene vida eterna, ¿verdad? Amén. Vea lo que dice también Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué le ha dado el Señor a usted? Vida eterna. Usted tiene vida eterna. Y ese es un regalo por la pura gracia de Dios que le ha dado a usted. Por eso hay que estar dispuestos a sufrir por Cristo y por el Evangelio. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. La corona de vida es el galardón que el Señor da a los creyentes que hayan padecido martirio por causa del Evangelio. Eso es lo que el Señor da. Terminamos. La promesa. 2:11. Apocalipsis 2:11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí ya Juan está pluralizando. Dice a las iglesias. Ahí está incluida la iglesia Getsemaní. A las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda.
¿Cuál es la muerte segunda? Es la muerte eterna, donde el hombre no puede ver a Dios jamás. Pero usted y yo somos vencedores. No porque nosotros podamos ni querramos, sino por la gracia de Dios. Usted es un vencedor, hermano. Ha vencido. La victoria de Cristo es la victoria suya. Pero también el sufrimiento de Cristo debe ser nuestro sufrimiento. Es así lo que la palabra nos enseña. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, de la segunda muerte. Aquel creyente que tenga oídos, oiga. Es decir, quien esté dispuesto a prestar atención al mensaje de manera personal, que oiga. Y el que no, pues. Pero usted es un creyente espiritual, que quiere crecer, que quiere madurar, que quiere parecerse a Cristo, que quiere ser semejante a Cristo, que esté seguro que va a ver a Cristo cara a cara un día. Usted debe de oír. Eso significa cambiar de actitud, cambiar de vida. Este día usted y yo tenemos que ser mejores para Dios que ayer. A las 12 de la noche hay que estar haciendo un examen y diciéndole: Señor, este día fui mejor que el día de ayer que pasó. ¿O estoy igual? ¿He crecido espiritualmente o no he crecido? ¿He madurado espiritualmente o sigo siendo el creyente ni sazón ni tierno? El que tiene oídos para oír, oiga. Esto significa que hay que oír para cambiar, para mejorar en la vida cristiana. No debemos de ser el mismo creyente que fuimos ayer. Hoy tenemos que ser un mejor creyente para Dios. Oiga lo que el Señor dice. Oiga lo que el Espíritu dice. Eso es lo que está diciendo la palabra. El que venciere, está hablando allí de lo que hay que oír, y oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver Apocalipsis 6:6. Dice: oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. La palabra que hay que calificar ahí es dañar. El Señor no quiere dañarle a usted, pero hay que oír. Pero si usted no oye, sufrirá daños. Apocalipsis 7, 2 y 3 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, del Dios vivo. Y clamó a gran voz y a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieren el sello de Dios en sus frentes. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones,
y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Apocalipsis 19:5 dice: salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos los siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Para no sufrir daños en la vida física, material nuestra, ni en la vida en el infierno, ser echados al infierno, hay que vivir para Dios. Hay que hacer lo que Dios nos manda. No dañe, hermano, su vida. No arruine su vida espiritual. Yo quiero decirle, no esté dañando su vida espiritual. Porque de usted depende la vida espiritual, cómo usted viva su vida espiritual. Si usted está viviendo mal espiritualmente, se está dañando espiritualmente. No. Hay que evitar el daño en la vida espiritual. Hay que ser creyentes que andamos bien con Dios, que caminamos bien con Dios, que hacemos la voluntad de Dios, que vivimos en santidad como Dios, que hacemos la voluntad de Dios y que crecemos porque tenemos la esperanza de ver al Señor cara a cara, estar con Él por toda la eternidad. Entonces, mientras vivimos en esta tierra, no nos contaminamos con el mundo, ni con el pecado, ni con nada nos contaminamos, porque vamos para estar con el Señor y viviremos con el Señor por la eternidad. Esa es la meta del creyente. No te dañes. Este cristiano el cristiano que camina bien con Dios, nunca sufrirá daño de la muerte, la segunda muerte, o sea, la separación eterna de Dios. Si Dios nos ha dado todo, ya disfrutémoslo. Preocúpese por ser rico espiritualmente, no por ser rico materialmente. Y póngale mucho cuidado a su vida. Si usted anhela lo material o lo espiritual, ¿qué es lo que usted anhela en la vida? ¿Lo material o lo espiritual? Lo material se le va a terminar en un abrir y cerrar de ojos, se le termina. Mas lo espiritual es eterno, es para con el Señor. El creyente debe de vivir así, con esas expectativas. Hay que crecer espiritualmente, más y más y más y más. Y si no crece económicamente, no se preocupe. Y anda bien con Dios, Dios lo ayudará. Terminamos. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna y también para toda iglesia cristiana que exista en el mundo hoy. Un mensaje de esperanza, un mensaje de riqueza espiritual, un mensaje que nos llama a la fidelidad a Dios y un mensaje en el cual Él premiará al creyente por su valentía. Seamos valientes como hijos de nuestro Dios. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente, a caminar siempre con Dios y a hacer tu santa y divina voluntad. Oramos, pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie.